Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, quién es el gestor, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo el consultorio. Infinidad de preguntas me han llegado durante el último mes. Entiendo que muchas bastante interesantes. Y la verdad que va subiendo bastante el nivel de las preguntas, con lo cual, bueno, pues procuraré que el nivel de las respuestas esté también en la misma sintonía. Por suerte, veo que, bueno, pues ya no me vais mandando preguntas sobre Bitcoin y demás cosas, que al final sabéis que, bueno, pues no tengo mucha idea y no suelo contestar porque no es mi grado de expertise. Bueno, como siempre os recuerdo que si os gusta el capítulo, le deis un like en la aplicación donde lo estés escuchando, es muy importante porque eso genera que luego el podcast, pues los sistemas automáticos los pongan en las primeras posiciones y este contenido informativo y divulgativo, pues de esa manera pueda llegar a tener más notoriedad. Es algo que, bueno, que no os cuesta mucho y siempre se agradece bastante, ¿vale? Bueno, empezamos por la primera consulta. Antonio Jimeno nos la hace. Bueno, hola Eusebio, te escribo por aquí para tu consulta, para el próximo consultorio. Quería preguntarte 3 cuestiones. La primera es que si, por ejemplo, un fondo lo que va de año ha subido un 10%, pero en mi cartera en lo que va de año lleva un menos 1,5 de rentabilidad, ¿en qué porcentaje debería más o menos aportar al fondo? ¿O debería aportar cuando el fondo esté en rentabilidad negativa en lo que va de año, independientemente de cómo esté en mi cartera? ¿O si debería aportar al fondo cuando en mi cartera esté en rentabilidad negativa? Bueno, empezamos por la primera cuestión y la voy respondiendo. Esto de entrada significa que has comprado el fondo cuando llevaba una rentabilidad en positivo de un más 11,5, ¿vale? Con una rentabilidad, en este caso, negativa del 1,5, pues no conviene que hagas nada. Si has comprado el fondo y está bien diseñada la estrategia dentro de una cartera diversificada con un horizonte de inversión que es el adecuado. Entiendo que este fondo, por la rentabilidad que lleva y demás, al llevar un 10%, pues debería de ser un fondo de renta variable. No me lo has puesto, pero bueno, lo puedo deducir, ¿vale? En cualquier caso, si tiene el peso adecuado dentro de una cartera, pues yo creo que no debes de hacer nada. Un 1,5% arriba o abajo, para que te hagas a la idea, es un poco lo que se va a mover en 7-10 días. Por lo tanto, yo creo que no conviene hacer nada con una variación que, bueno, es pequeña, ¿vale? Segunda cuestión. La segunda es cómo ves el Fan-Smith, el fondo Fan-Smith, para entrar ahora, ya que lo que va de año solo lleva un 8% aproximadamente de rentabilidad en positivo, o debería esperar a que bajara más, ¿vale? Yo en este caso lo vería un poco en global, es decir, dentro de una cartera, pues me plantearía, ¿quiero incrementar más el peso en renta variable? Pues si quiero incrementar más el peso en renta variable, pues el Fan-Smith, si no tengo mucha ponderación en ese fondo o no lo tengo en cartera, pues bueno, pues podría incluirlo con un porcentaje pequeño para... De esa manera ya lo tengo en cartera, siempre que miro la cartera veo que está el fondo y en determinados momentos, que los tendrá con rentabilidades muy por debajo del índice, pues quizás sea el momento, en ese caso, de incrementar más. Ahora, bueno, pues es un fondo que debería tener en cartera, pero ahora mismo
no lo haría, y si lo hago es porque ya lo tengo puesto en cartera, no incrementaría, ¿vale? Y la tercera, que me pregunta, y la tercera es el fondo Crousy Sector Plus. ¿Lo ves bien para entrar ahora, aunque esté en máximos más o menos, o debería esperar a que bajara? Lo digo por el tema sectorial que lleva, o si independientemente lo ves como un fondo para tener a largo plazo haciéndole aportaciones. Muchas gracias por las consultas. Vale. Tercera cuestión, yo no compraría este fondo, ¿vale? Y te voy a explicar un poco por qué. Creo que hay mejores opciones tanto para aportaciones esporádicas como para tenerlo dentro de la cartera. El fondo que comenta, el Crousy Sector Plus, vamos a ver, analizando el fondo, no quiero decir que este fondo sea malo, bajo ningún concepto, es una cuestión más de convicción, ¿vale? Que a mí en este caso, para este fondo me falta. Si veo la filosofía de inversión, lo que dice es un poco lo siguiente. Realiza un proceso de inversión en valor, pero con métodos automáticos. Es decir, por lo que he podido leer, añaden y quitan empresas de la cartera, y esto lo realiza un ordenador, y a mí ese proceso, pues personalmente no me convence. No digo que sea ni bueno ni malo, digo que por la forma de pensar mía, y sobre todo porque cuando invierto en algo tengo que tener un convencimiento fuerte, no es un fondo donde pueda estar cómodo versus tranquilo en los próximos 5 o 7 años, que a su vez es el tiempo de inversión normal para un fondo de este estilo. Prefiero tener un fondo en el cual haya un gestor que tenga cara y ojos, que le conozca, que sepa cuál es su filosofía, cómo invierte, la forma en que lo hace, si pondera mucho empresas o pondera poco, y no que me lo haga una máquina con el sesgo emocional que eso conlleva, porque la máquina, el sesgo emocional nos lo quita. Pero con todo y con eso, prefiero, desde mi punto de vista, un gestor personal antes que una máquina. Insisto, también es un tema personal. No quiero decir que el fondo sea bueno o sea malo, porque cada uno tenemos que elegir dos cosas. Primero, el fondo, y segundo, adecuarlo a nuestro perfil, a nuestra filosofía de vida, a nuestra filosofía de inversión, etcétera, donde estemos mega cómodos y con una convicción muy alta, porque vamos a tener en cuenta que en 5 o 7 años es un tiempo que nos va a pasar de todo. El fondo va a tener periodos muy buenos, muy malos, etcétera, de rentabilidades a lo mejor muy planas cuando el mercado sube mucho, y de repente vendrá la rentabilidad de golpe, con lo cual, primero hay que tener una alta convicción, ¿vale? Siguiente cuestión, Adela Puchal me pregunta: buenos días, te he conocido hace poco, desde que he empezado a interesarme por la renta variable y por los fondos indexados, ¿vale? He vendido una cartera de acciones, comenta, y quiero invertirlo en fondos indexados. En el programa anterior recomendabas el MSCI Global. Y voy a invertir. No sé si todo o dividirlo en 3 como recomiendas, aunque, comenta que no es mucho dinero. Me gustaría poder rentabilizarlo al máximo. ¿Seguirías igual la regla 60 renta variable, 40% renta fija, o al revés? Aquí no hay... Primera cuestión que respondo. Aquí no es cuestión de 60-40 para todo el mundo. Esto depende mucho, primero, de tu horizonte de inversión y de tu aversión al riesgo. Por tus comentarios entiendo que tienes poca aversión al riesgo. Es decir, que puedes tolerar un porcentaje de renta variable alta, ¿vale? Pero esto es lo más importante, y sobre todo conocer el plazo de esta inversión. Pues no es lo mismo un horizonte de 3 años que un horizonte de 15. El horizonte muchas veces lo que nos va a hacer es estar más o menos ponderado en renta variable o en renta fija, ¿vale? No es una cuestión de elegir un fondo bueno, es una cuestión de elegir el fondo que mejor se adapte a nuestra estrategia. Es como si, no sé, podemos poner infinidad de símiles, pero vamos a poner el símil de un automóvil. Si soy un automóvil, si quiero comprarme un automóvil que quiero tenerlo pues para estar en el campo y demás, pues no me voy a subir por la montaña, caminos, etcétera, pues no me voy a comprar un Porsche 911, porque, entre comillas, aunque tenga dinero, pero lo voy a destrozar el coche, porque no es para ese entorno. De la misma manera que si a lo mejor pues quiero un coche para utilizarlo mucho por ciudad y
y casi todo por ciudad. Voy a entrar en muchos parking, en Madrid, en una gran ciudad, porque lo utilizo mucho. Pues tampoco me voy a comprar una pick-up, porque una pick-up pues será precisamente para lo que hablábamos antes, para alguien que quiera utilizarlo porque esté en la montaña o en el campo, etcétera. Entonces muchas veces no es cuestión del vehículo, es cuestión de para qué queremos el vehículo y cómo lo vamos a utilizar. En los fondos pasa un poco igual, pues cada fondo no es mejor o peor, sino que tenemos que adaptarlo a nosotros, ¿vale? Segunda cuestión, dices, supongo que me dirás que es cosa mía, pero me gustaría que me dieras tu opinión. En caso de ir bien, si apostar todo a uno es lo mejor. También he visto el Fidelity SP500, pero alguno de mis gentes también me interesa. No sé, llevo 2 semanas con el dinero prestado intentando tomar una decisión. Bueno, si quieres hacerlo a través de indexado, mi consejo es que siempre lo hagas a través del MSCI World, ¿vale? Y en el momento actual, pues puedes hacer incluso una pequeña concesión o grande concesión, al MSCI Small Cap. Las pequeñas compañías ahora mismo están mucho más baratas que las medianas y que las grandes. Para el capital que comentas, que bueno, es un capital pequeño, pero bueno, al final es un poco igual el capital, da igual que sean 10.000 euros, 100.000 euros o 1.000.000 de euros, es cuestión de poner ceros en una cifra. Vale, evidentemente con una cartera de 1.000.000 de euros pues siempre se puede diversificar mucho más que una cartera de 10.000, pero la ponderación debería de ser, bueno, pues similar, ¿vale? Para el capital, en este caso que comentas, con estos con 2 fondos sería suficiente. Luego habría que ver qué porcentaje quieres, como hemos dicho anteriormente, en renta fija, en función de las preguntas que deberías de hacerte a ti sobre la aversión al riesgo y el plazo. Esto es un poco lo más importante, ¿vale? Siguiente cuestión, Salvador Romera. También, bueno, me escribe y me hace 3 preguntas. Vamos a empezar por la primera. Tengo el fondo Aberdeen SICAP y European Small Cap con el ISIN LU 030 66 32 414. Empecé a invertir en mayo de 2021. El precio medio de compra lo tengo unos 40 euros. Actualmente lo tengo con pérdidas. En su último podcast le he escuchado que las small cap están a valoraciones atractivas. Mi consulta, ¿qué considera mejor? Hace tres. Vamos a empezar por la primera. Hacer aportaciones a este mismo fondo de small cap para promediar un mejor precio de compra. O hacer aportaciones a otro fondo de small cap como el Magallanes o el Advalor. De estos últimos le he escuchado que son muy buenos. ¿Estaría invirtiendo en otras empresas? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido porque las empresas que hay dentro de, si metemos los 3 fondos en cartera, unas con otras no se suplayan, con lo cual podrías estar invertido perfectamente en los 3 fondos, y de hecho tiene todo el sentido. Bueno, cualquiera de las dos, son gestoras españolas, en este caso tienes un mayor grado de cercanía, conocimiento de los gestores, etcétera. El fondo que indicas, yo no incrementaría, ¿vale? Pero es un muy buen fondo, pero el grado volvemos a lo mismo, el grado de convencimiento siempre va a ser menor, porque probablemente, bueno, pues el fondo Aberdeen Small Cap, pues si cambian el gestor, no nos vamos ni a enterar. Y sí, probablemente, si invertimos en Magallanes o en Salvador, yo creo que no van a cambiar el gestor, pero si cambiaran el gestor porque los gestores se fueran de la empresa por el motivo que fuera, nos enteraríamos al día siguiente. Si mínimamente seguimos un poquito los mercados. Con lo cual, bueno, ahí tenemos ya de entrada un mayor grado de convencimiento. Evidentemente no vendería el fondo, el Aberdeen, porque como digo es un buen fondo, pero si tuviera que incrementar, bueno, pues haría una combinación entre los 3 que también sería adecuada. Siguiente cuestión que me hace Salvador es, para mi hijo de 13 años, los ahorros los he empezado a invertir en un fondo indexado, en concreto el Vanguard Global Bond Index Funds, bueno, con el ISIN para renta fija. ¿Qué opina? Bueno, pues aquí tengo mis dudas. Porque no es algo que me pones, pero es verdad que me dices que es para tu hijo de 13 años. Entonces, hombre, pues depende del horizonte de inversión que tengas con esta inversión para tu hijo de 13 años. Puedo llegar a pensar o entender, ¿vale?, que con este dinero quizás estés pensando en que al menos para cuando tu hijo tenga 18, 20 años, lo necesite para la universidad, para sacarse el carnet de conducir o para etcétera, ¿vale? Si es así,
Yo me inclinaría un poco más por un fondo de renta variable, pero insisto, primera pregunta, horizonte de inversión, y a partir de ahí pues se puede diseñar la estrategia. No es lo mismo un horizonte de inversión de 2 años que un horizonte de inversión de 8 años. ¿Vale? La cosa cambia bastante y en cualquier caso, aunque quieras un fondo de renta fija, yo nunca te recomiendo un fondo de renta fija indexado. Probablemente puedes coger un fondo de renta fija, depende también del riesgo, flexible, un PIMCO Global Income, un Morgan Stanley Global Fixed Income, en fin, hay fondos de renta fija flexibles que, bueno, pues te van a dar una rentabilidad, sobre todo de aquí en adelante, bastante razonable, ¿vale? Más cerca del 5 que del 4%, y dependiendo de la cantidad, pues también puedes hacer una combinación de un par de fondos de renta fija. Pero insisto, lo primero casi es, más que para mi hijo de 13 años, ¿cuál es el horizonte? ¿De acuerdo? Vale. Tercera pregunta. Para renta variable habíamos pensado en el Vanguard Global Stock Index. Aunque sea a largo plazo, ¿no le parece que está a valoración muy alta? Mejor esperar para hacer aportaciones. El punto de entrada es importante. Hombre, el punto de entrada es importante, pero evidentemente también aquí depende de tu plazo. Si vas a 10 años, el punto de entrada ya no es tan importante, porque a 10 años, bueno, pues las rentabilidades no van a tener tanto que ver con el punto de entrada, sino con el tiempo que has estado en el mercado, ¿vale? Evidentemente, si quieres ir a un fondo indexado, yo no me iría ahora mismo al Vanguard Global Stock Index, sino que me iría a un fondo indexado, pero de renta variable y de small cap. Ahora mismo es mejor opción. Y un segundo paso, que sería todavía mucho mejor, es coger fondos de gestión activa y de small cap. Algunos ejemplos. Hemos comentado aquí en anteriores ocasiones varios fondos, pero el Valentum, por ejemplo, ahora mismo es muy buena opción, ¿vale? Tiene compañías muy infravaloradas y a precios aproximadamente o muy aproximados de los que estaban en el 2009, que a partir del 2009 tuvo los fondos de pequeñas compañías revaloraciones muy importantes, pues en el momento actual estamos en un entorno de precios muy parecidos a los del 2009. Con lo cual, bueno, pues desde mi punto de vista, quizás por ahí pudieras encontrar más valor, ¿vale? Jorge nos hace la siguiente cuestión. Buenos días, antes de nada, enhorabuena por el programa. Dado que se viene un programa de renta fija, me gustaría que comentase su opinión sobre los fondos de renta fija a vencimiento que están saliendo últimamente, donde se llevan los bonos a vencimiento, como por ejemplo el Carmignac Credit 2027, código ISIN FR 00140081Y1. ¿Valoraría incluir en cartera algún fondo de este tipo? Totalmente. Y es muy buena opción, ¿vale? Mucha mejor opción, por ejemplo, que cualquier fondo monetario. ¿Por qué? Porque vas a comprar bonos, es decir, este fondo lo que hace es un poco diseñar la estrategia y compra bonos que vencen cuando vence el fondo. En este caso, compra bonos que vencen en el año 2027, con lo cual tiene un horizonte de inversión de 4 años. Probablemente este tipo de fondos están en el momento actual comprando estrategias con bonos más cercanos al 5 o 6% que a otra cosa. Y te aseguras 5 o 6% anualizado hasta el 2027, porque si hoy compras un monetario al 3,5% o al 4%, que te puede dar, pero si el año que viene los tipos de interés bajan y se van el 3,5, 4 al 2%, tu monetario va a dar el 2%, mientras que este tipo de fondos te va a estar anualizando la estrategia de bonos que ya tiene comprada al 5 o 6%, con lo cual 5 o 6% por 4 son 24% de rentabilidad. El Fondo Monetario, veremos a ver cuando vaya a renovar. El Fondo Monetario se va a adaptar automáticamente a cómo están los tipos de interés a corto plazo. El año pasado y el otro anterior estaban en el 0, fondos monetarios daban 0, hoy están dando el 3,5, pero nadie te dice que esto se vaya a prolongar en el tiempo. Igual sí, igual te sube medio punto más, pero yo creo que no deberían de subir en exceso los tipos de interés. Quizás
tiene más sentido, lo mismo dentro de una estrategia diversificada, etcétera. Este tipo de fondos son ahora mismo también interesantes opciones, entre otras cosas porque tú vas a comprar este fondo y te vas a olvidar de él hasta el 2027. Y en el 2027 veremos a ver qué rentabilidad tienes. No es una rentabilidad garantizada, pero va a ser una rentabilidad estimada y muy aproximada de lo que estamos hablando, ¿vale? Siempre rentabilidades no son garantizadas, pero bueno, por ver un poco lo que tiene dentro de la cartera, los precios que lo está comprando, pues vas a tener una estimación bastante razonable de cómo se te va a quedar la rentabilidad de tu fondo por lo que hay dentro, no por otra cosa, ¿vale? Pablo, siguiente cuestión, Pablo Real. Buenas tardes, Eusebio. En primer lugar, felicitarte por el podcast, porque lo encontré hace poco y es súper necesario para personas que estamos empezando y tenemos dudas. Hay pocos podcasts de fondos de inversión y sin duda para mí es el más interesante. Bueno, muchas gracias por el halago. Quería hacerte una pregunta y es acerca de los fondos de inversión libres o hedge fund. No sé si alguna vez lo has comentado, pero me gustaría oír tu opinión. Y por último, compararlos con los top que hemos mencionado alguna vez, como el Advalor, Anco, Global, etc. Bueno, los fondos de inversión libre o hedge fund, bueno, pues de primeras no son para todo el mundo y tienen una serie de requisitos que debemos de cumplir, ¿vale? Tanto de entrada como de periodo mínimo de mantener la posición, que lo hace poco recomendable para un inversor medio. ¿Por qué? De entrada, en la mayor parte de los casos tienen un mínimo de 100.000 euros, ¿vale? Y tienen a su vez un mínimo de permanencia de 2-3 años. Es decir, tenemos que tener una inversión de 100.000 euros, que ya es una cantidad, bueno, pues a considerar, con un mínimo de permanencia a su vez de 2-3 años. Entonces, bueno, pues este tipo de fondos en un momento están diseñados pues para patrimonios pues que tienen patrimonio financiero por encima del 1.000.000 de euros. Bueno, si tenemos más de 1.000.000 de euros, pues en un momento dado podemos dedicar a este tipo de fondos pues el 10% como máximo de nuestra inversión. Como máximo, yo no dedicaría a este tipo de productos, si es que tengo que dedicar algo, que igual tampoco, ¿vale? Pero como máximo el 10%, ¿vale? Bueno, en este tipo de fondos también, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pueden tener un alto grado de concentración en una posición. Si en un fondo normal, ¿vale?, no puede pasar del 10% en una única posición, aquí esto ya no es de obligado cumplimiento y aquí esta norma ya no cumple y pueden tener perfectamente en una posición, porque tengan un alto grado de convencimiento, el 20 o el 25%. De entrada, pues eso ya no es de por sí un producto un producto recomendable. ¿Por qué? Podemos tener años de muy buenas rentabilidades, pero por errores del gestor en un valor, con una alta exposición, puede llevar al fondo a estar 5 o 7 años con rentabilidades escasas, ¿vale? Cuando invertimos en un fondo, lo que primero debemos de hacer es ponernos en modo negativo. Para empezar, en modo negativo, ¿vale? Porque de esa manera empezamos a tener expectativas bajas y todo lo que sea empezar con expectativas bajas, luego nos vemos, ¿vale? Entonces tenemos que hacernos un poco las siguientes preguntas. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al fondo? ¿Cuál ha sido el mayor periodo de pérdida de capital? ¿Cuánto tiempo ha tardado en recuperar? Muchas veces no, la mayor parte de las veces invertimos solo pensando en todo lo que ha subido y en lo que va a subir, haciéndolo de igual manera. Y este es el clásico error que no debemos de adoptar, ¿vale? Es mejor, como decía anteriormente, tener unas expectativas bajas, que de esta manera será mucho más fácil superarlas, que tenerlas altas y que probablemente a los 3-4 meses ya empezaremos a dudar de esta posición. Vamos a ver un ejemplo de expectativas bajas, ¿vale? Un fondo de renta variable en el momento actual de Small Cap, ¿vale? Ahora mismo, y comprado a 5 años, nos debería de dar aproximadamente un 50%. Estamos hablando de expectativas bajas, ¿vale? Voy a razonarlo. Últimamente hablo con gestores, y en muchos casos de Small Cap. ¿Qué me dicen casi todos? Bueno, pues casi todos lo que me dicen es que me comentan, hablo con ellos, cómo ves el fondo, cómo no lo ves, qué tesis de inversión tenéis, cómo ves el liquidativo, dónde ves el liquidativo a 5 años, dónde ves el liquidativo a 10 años.
Y muchos coinciden un poco en lo mismo, es decir, las small cap están muy baratas y no descarto, ¿vale?, que de aquí a 3 o 4 años, me dicen, que es un poco la media, ¿vale?, de lo que me comentas, la rentabilidad va a ser del 100%. Entonces esto ok, ¿vale?, escuchamos esto, pero yo ahora, bueno, pues de alguna manera lo desgrano y lo meto en la costelera. Bueno, vale, perfecto. 3 4 años con rentabilidad del 100%. Venga, vale, vamos a cogerlo y vamos a bajar la expectativa. ¿Qué es bajar la expectativa? Bueno, pues bajo la expectativa y digo, en vez del 100%, vamos a meterle un 50%. Es decir, bajo la expectativa del 100% al 50%, que es a la mitad, ¿vale? Y le ponemos incluso algún año más. En lugar de 3 o 4 años, le meto 5 o 6. Vale, entonces yo digo, bueno, pues voy a sacar en un fondo de small cap desde el día de hoy a 5 o 6 años un 50%, que en términos de expectativas de rentabilidad, pues creo que está bastante bien, ¿vale? Sacaremos una rentabilidad del 50%. Ojo, esto hay que hacerlo desde dos puntos de vista. Primero, en fondos de small cap, y segundo, no en cualquier fondo de small cap, en los mejores fondos de small cap que podamos encontrar en el mercado. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, y teniendo esa expectativa de 50% a 6 años, pues yo, vamos a ver, lo meto en una tabla de Excel, de interés compuesto, ¿vale? Y bueno, pues estamos en el 2023, a últimos de octubre, con lo cual vamos a ser un poco más prudentes. Vamos a decir que aunque invertamos mañana por la mañana, que este podcast saldrá el día 27 de octubre, ¿vale? Hoy es 25 cuando lo estoy grabando. Bueno, pues vamos a pensar que invertimos el 1 de enero del 2024, es decir, ya le damos 2 meses más de margen, ¿vale? Si yo invierto 100.000 euros ahora mismo con una rentabilidad del 10% que me vaya a dar este fondo, en el 2028 tendré 161.000 euros, ¿de acuerdo? Que es un poco el 50% anualizado, ¿vale? Pero no solo eso. Si la expectativa de rentabilidad se cumple y en 5 años saco el 50%, pero luego dentro de otros 5 años saco el otro 50%, es decir, me planto en el año 2033, ¿vale?, con 259.000 euros. Es decir, estoy multiplicando por 2,5 mi inversión de 100.000 euros, que se convierten en 259.000 euros, a una tasa del 10%, ¿de acuerdo? Desde los puntos de entrada actuales, que según los gestores lo van a sacar muy de largo. Bueno, lo pongo en cuarentena y le meto menos expectativas de revalorización. Bueno, pues puedo vivir con esta rentabilidad, insisto, una rentabilidad razonable, ¿vale? Y en los próximos, tanto 5 próximos años como los próximos 10 años, va a venir de todo. Vendrán nuevos riesgos geopolíticos que no los tenemos ahora mismo ni siquiera evaluados. Nuevas elecciones en muchos países, etcétera. Pero por norma general, los buenos negocios se adaptarán a las nuevas situaciones y serán capaces de ganar más dinero. Sobre todo las pequeñas compañías, que por lógica siempre tienen más margen de mejora que las grandes. Es decir, es un tema de pura lógica. Es complicado que empresas como Tesla, Apple, etcétera, multipliquen por 10 o por 20 en los próximos 10 años. Sin embargo, muchas small caps sí que pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Es un poco la filosofía. Bueno, siguiente cuestión. Boris Sánchez, un buen amigo del podcast, nos hace la siguiente cuestión. Bueno, muchas gracias por tu podcast, nos ayuda mucho a los inversores particulares a invertir mejor. Dicho esto, quería preguntarte un poco, a colación del último podcast sobre oportunidades en el caos, ¿qué peso darías a China y a small cap china y europea dentro de una cartera arriesgada? Eso en primer lugar. Y luego, segundo, ¿reembolsarías beneficios de fondos globales S&P 500 para meterlo en estos activos? ¿Usarías liquidez guardada para caídas del mercado o harías nuevas importaciones? Vamos, bueno, dentro de la misma pregunta van 3 y vamos a irlas separando. ¿Qué peso darías a China y small cap China dentro de una cartera arriesgada? Bien, dentro de una cartera arriesgada yo daría el 15% a small cap China
dentro de la parte de renta variable. Es decir, si tenemos una cartera, vamos a poner un ejemplo, 50-50. 50% renta variable, 50% renta fija, de 100.000 euros, ¿vale? Con lo cual tenemos 50.000 euros renta variable, 50.000 euros en renta fija. El 15% de 50.000 euros que tenemos en renta variable serían 7.500. Ese sería el peso que yo daría a un fondo de small cap en China, ¿de acuerdo? Segunda cuestión, ¿reembolsarías beneficios de fondos globales para meterlo en estos activos? Y cuando habla fondos globales, pone entre paréntesis es SP500. La respuesta es claramente sí. Pero, insisto, quito un fondo de renta variable que ya es del SP500 y lo meto en otro fondo de renta variable. Es decir, como veis, no aumento el peso de renta variable dentro de mi cartera, que a lo mejor mi cartera es 100% activos de renta variable. Perfecto. A lo mejor tengo una cartera que es 70% activos de renta variable o 30% activos de renta variable. Vale, puedo hacer un rebalanceo sin superar el activo que tengo en renta variable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tercero, ¿usarías liquidez guardada para caídas de mercado? Bueno, sí, pero en el momento actual que, bueno, pues que el SP500, no sé cómo está en estos días, porque, bueno, no me gusta mirarlo día a día, aunque a veces que no tengo más remedio, pero bueno, el SP500 anda en los entornos de 4.200, veo ahora. Bueno, no aumentaría porque probablemente, y eso que ya viene cayendo en 4.500 y demás, bueno, yo tengo, por lo que últimamente estoy leyendo y demás, creo que no, hay diferentes, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el gestor de Morgan Stanley, estrategia de mercado, Mike Wilson creo que es, está pronosticando, bueno, que los beneficios de las empresas no van a subir en exceso, que va a haber incluso una pequeña corrección de beneficios y que el SP500 quizás se vaya a 3.900. Bueno, como probablemente nadie acierta esto, pero este hombre, por norma general, lo suele clavar bastante bien, yo en 4.000 ya estaría cómodo y ahí sí que ya empezaría a incrementar con bastante convencimiento en el SP500, ¿de acuerdo? Y luego probablemente no se parará en el 4.000, se parará antes y se pondrá a subir y no cogeremos y no entraremos, o se parará en los 3.800 y nos comeremos una caída adicional de 200 puntos que la aguantaremos perfectamente y probablemente hasta en 3.800, si somos capaces, incrementaremos un poco más. Pero eso siempre caso a caso y dependiendo de las carteras. Con lo cual yo esperaría, si tuviera que invertir ahora, y ahora mismo no incrementaría pesos en renta. ¿Vale? ¿O harías nuevas aportaciones? Bueno, aportaciones solo periódicas y en este caso que nunca sobrepase pues también mi umbral de renta variable. Pero bueno, si soy un inversor que empiezo a invertir y voy a invertir todos los meses 500 euros o 1.000 euros y los voy a hacer de forma periódica, me olvidaría de los mercados, pero me olvidaría completamente y pondría la orden los días 5 e invertiría en los días 5 y me daría exactamente igual si el SP500 está en 4.000, en 5.000, en 3.000 o en 7.000. Yo meto mi dinero y probablemente dentro de aquí a 5 o 10 años voy a tener una rentabilidad muy por encima de lo que yo mismo me puedo estar pensando. Y si encima lo hago en un indexado de small cap, la rentabilidad va a ser todavía mucho mayor. Pero si es así, que voy a hacer aportaciones periódicas y estoy empezando a invertir, invierte y olvídate, pero, o sea, olvídate, no le dediques ni un minuto, ni a ver las noticias de la expansión ni nada. Es decir, cómprate el marca. Cómprate el marca si te gusta el marca. Es deporte en modo hobby y en modo de cero pensamiento. Y no veas más noticias económicas que te va a poner la cabeza como una centrifugadora y probablemente no llegues a ningún lado. Invierte. ¿Cuánto dispongo? ¿Cuánto es mi capacidad de ahorro? 1.000. 80 euros, lo que sea. Invierto y me olvido. Es mi recomendación, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta. Fernando 2.0. Soy escuchante buenas tardes, soy escuchante de tu podcast y quería agradecerte lo que haces con tu aportación para mejorar la educación financiera. Muchas gracias.
te quería hacer una consulta sobre los fondos a los que hago una aportación mensual desde diciembre del 2020. Morgan Stanley, Investment Group, US Group, ¿vale? Yo en este fondo, que es un buen fondo, pero lo cambiaría por el US Advantage, ¿vale? Lo gestionan prácticamente el mismo equipo de inversión de Morgan Stanley, pero me gusta un poquito más. El US Advantage lo sigo más, tienen un grado de convencimiento mayor, es verdad que tiene una cartera un poquito más concentrada, pero me gusta un poco más el US Advantage. Insisto, es el mismo equipo, ¿eh? Con este otro fondo no te irá mal, pero bueno, ya que haces la consulta, pues creo que mejor el US Advantage, ¿vale? Siempre que lo tengas en euros, como veo aquí que lo tienes, ¿vale? Capital Group, New Perspective, lo dejaría fenomenal si haces aportaciones periódicas, perfectamente. Morgan Stanley Global Bond, fenomenal, puedes seguir haciéndola. Es un fondo que cuando en los mercados caen, si la bolsa cae mucho, este fondo como norma general siempre cae mucho menos. Es verdad que luego cuando sube la bolsa acompaña mucho menos, pero digamos que tiene una volatilidad mucho menor, que para mucha gente es muy importante, pero a largo plazo obtiene una rentabilidad muy buena, es prácticamente igual que la bolsa o superiores, con mucha menos volatilidad, porque las compañías que tienen bajan mucho menos. Muchas veces, en muchos podcasts he hablado de este fondo, que es un fondazo, invierte en compañías de consumo global, ¿vale? Ponen un símil de que en cualquier parte del mundo y a cualquier hora hay mucha gente que está metiendo dinero en el fondo Morgan Stanley Global. ¿Por qué? Porque compran compañías como Microsoft. Y los europeos a las 8 de la mañana encendemos el ordenador y utilizamos Microsoft. Los chinos lo encienden a otra hora y los estadounidenses lo encienden a otra hora. Con lo cual, 24 horas del día todo el mundo está utilizando Microsoft y está metiendo dinero en Microsoft. Lo que es lo mismo, metiendo dinero en el fondo. Lo mismo con las cuchillas de Guillet. Los europeos nos afeitamos a una hora, los asiáticos a hora y los americanos a otra hora. Con lo cual, 24 horas al día la gente compra cuchillas de Guillet porque cada uno se afeita una hora y está metiendo dinero de manera sistemática en el fondo, así con muchas compañías de consumo que tienen en el fondo. Eso es un poco la filosofía del fondo, ¿vale? GAM Multi-Stop Luxury Brands, ¿vale? Este fondo, bajo mi punto de vista, lo considero que, invierte en compañías de lujo. Yo este fondo, dentro de un fondo de renta variable, lo cambiaré claramente por el Fan Smith, ¿vale? Es algo más caro y el Fan Smith pues es un fondo que no está tan caro. Robeco Global Consumer Trends lo tendría en cartera perfectamente. Y el Carmignac Segurité. Bueno, el Carmignac Segurité, pero hacer aportaciones periódicas a un fondo como el Carmignac Segurité, que es un fondo a renta fija y a corto plazo, no le encuentro mucho sentido. Es mejor hacer aportaciones periódicas y hacerlas de manera automática y a fondos de renta variable. Eso sí, tienes que hacerlas a 5 o 10 años y te va a ir bien, pero a un fondo de renta fija me cuesta. Las aportaciones periódicas son pequeñas, a largo plazo el Carmignac Segurité está muy bien, pero para una cartera y en la parte de renta fija pues puede tener su sentido, pero para aportaciones periódicas no lo veo. Evidentemente también hay que ver una cosa que no me la estás poniendo, estamos desgranando si los fondos son buenos o son malos. Pues, como te digo, salvo el Luxury Brands de GAN, el resto los mantendría. Es verdad que habría que valorar también en qué porcentaje haces a cada fondo, ¿vale? No estaría de más incluir algún fondo en la cartera de Small Cap. Bueno, como vas a quitar el GAN, pues algún fondo de Small Cap, porque casi todo lo que tiene son pues grandes compañías, ¿vale? Tanto el Robeco Global Consumer Trend, como el Morgan Stanley Global Brands, como incluso el Capital Group. Bueno, pues como norma general son fondos que tienen grandes compañías. Yo le metería algún fondo más de Small Cap, que veo que no tienes nada. Pues ejemplos, el MFS European Small Cap, te puede valer muy bien, Valentum, el Equan o Sextant PME, ¿de acuerdo? Bueno, muchos de vosotros me lo decís y luego la verdad es que siempre se me pasa. Voy a decir los easing tanto de estos fondos que he comentado, de pequeñas compañías, ¿vale? Empezamos por el MFS, European Small Cap, y el easing es LU 012 59
44966. El ISIN de Valentum, a ver dónde lo tengo, es LU 252-5865-122. El ISIN de Equan, que es un fondo de pequeñas compañías renta variable europea de una gestora española, LU 0933684283. Y el fondo de Sextant PME de la gestora francesa Amiral, ¿dónde estás? Que no te veo. Pues darme un segundito, que le voy a tener que buscar porque no le tenía aquí en la hoja de Excel y voy a buscarlo por otro lado. Pero bueno, enseguida damos con él. Aquí lo tenemos. El Sextant PME, el ISIN es FR 0010547869. Cualquiera de estos fondos, incluso es que complementan muy bien con los fondos que tienes. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, Rafael Ruiz. Hola, buenas tardes. Como siempre, darte las gracias por tu trabajo de divulgación. Esta semana he escuchado tu podcast sobre los fondos en vías de desarrollo. ¿Qué piensas de este fondo? Bailey Gifford Worldwide Emerging Market Leading Company Fund Class, el ISIN IE 00BK57TW610. ¿Podría ser una buena alternativa a los fondos que mostraste en tu podcast? Sé que la gestora es buena, lo sé de ti, pero quería saber tu opinión. Además tengo el Bailey Gifford, Lonter, Global Growth, ¿Tienen estos dos fondos en mi cartera? ¿Es una buena opción? Teniendo estos dos fondos en mi cartera es una buena opción. Como siempre, gracias por los correos. ¿Vale? Los dos son excelentes fondos, los dos, ¿vale? Es verdad que estos fondos tienes que tener un objetivo mínimo de 10 años, ¿vale? Insisto, fondazos los dos, pero casi la pregunta no es qué tal es el fondo, yo me preguntaría, ¿voy a ser capaz de mantener esta posición pase lo que pase en los próximos 10 años? Si es así, primero nos tenemos que mirar a nosotros al espejo y contestar esta pregunta. Si es así, adelante. Porque aquí lo que estamos comprando es growth puro, es decir, crecimiento puro, crecimiento a muy largo plazo. Yo el fondo de Emerging Market de Bailey Gifford no le tengo tan analizado como el Lonter, Global Growth. Pero la filosofía es muy parecida. Aquí lo que estamos comprando, como digo, es crecimiento, pero a muy largo plazo, ¿vale? Ejemplos, para que veamos un poco, quiero decir, cuál es la filosofía de inversión de Bailey Gifford, ¿vale? Ellos invirtieron en Amazon en épocas muy tempranas. Bueno, vieron caer la posición un 50-60% y luego multiplicaron por 50-60 veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues en Tesla pues pasó un poco igual. Fueron en muchos años el primero, el segundo inversor en la compañía, ¿vale? Lo mismo, gran volatilidad y crecimiento a largo plazo muy buenos, ¿vale? Pues ahora tienen Nvidia, pues tienen Moderna. Bueno, ellos creen que Moderna se puede convertir en una empresa disruptora a largo plazo y que puede multiplicar sus ganancias por varias veces. ¿Lo conseguirá Moderna? Pues particularmente un agente financiero que vive en Madrid y que, bueno, aunque se dedica a esto, bueno, pues no, y aunque me dedico al sector, pues mi respuesta sería, no tengo ni idea, pero como inversor, porque no trabajo en Bailey Gifford, ellos tienen un equipo creo que tienen 1000 personas trabajando, entonces, bueno, pues no voy a ser yo el que les ponga en duda su tesis de inversión. Es decir, lo que sí estoy convencido es que estos gestores invierten en empresas que igual no ganan mucho hoy, pero dentro de 10 años sí que lo van a hacer y serán líderes en su industria. Y en algunas tesis se van a equivocar, seguro. Pero si en muchas de ellas consiguen multiplicar por 20, 40 o 50 veces, les habrá merecido la pena y sacarán unas buenas rentabilidades al fondo.
Pero claro, tenemos que ver, quiero decir, la rentabilidad de este fondo a largo plazo. Desde el año 2005 tiene una rentabilidad aproximada del 16%, que está muy, muy bien, es una barbaridad. Pero claro, es decir, nos encontramos que este fondo, por ejemplo, en el año 2008 cayó un 45%. Cuidado, ¿eh? Hay que tener la cabeza fría y el estómago para comprar una posición y que te caiga un 45%, que es muy fácil decirlo. Y decir, no, si yo aguanto, si yo soy un inversor a largo plazo, si yo aguanto, ya, hasta que lo ves en tu cartera. Es verdad que el año 2009 subió un 57, en el año 2010 subió un 24,90. Pero es que el año 2008, como lo compremos, se hace muy duro. Se hace muy duro, entre otras cosas, porque lo hemos comprado cuando el fondo cae en 45, a lo mejor nosotros lo hemos comprado en febrero, y en febrero estaba cayendo un 10. Perdón, estaba subiendo un 10, con lo cual nos plantamos el 31 de diciembre que el fondo nos ha caído un 55, ¿vale? Pero es que luego entra el 2009, entra el 1 de enero, pero es que en el 2009 hasta marzo la bolsa siguió cayendo, entonces a lo mejor este fondo ha caído un 20%, es decir, nos comemos una caída del 70%, hay que aguantarlo. Es verdad que luego en el año 2009, si tenemos la suficiente sangre fría, el fondo subió un 58. Si nos hemos quedado quietos, hemos hecho lo correcto. Pero hay que aguantar, ver esa posición en un menos 60. No todo el mundo aguanta. Y hay mucha gente que dice, no, si yo soy un inversor a largo plazo, si yo aguanto, ya hasta que te lo ves caer. Esto es como cuando tú estás en un avión o en un simulador de vuelo. No es lo mismo que tú veas en el avión y veas que te vas a matar a que estés en un simulador, en un centro comercial, con unos amigos, jugando un juego. Es que, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que plantear, o sea, tenemos primero que mirarnos al espejo y decir, ¿seré capaz de aguantar una posición? Si un fondo sé que es muy, muy bueno, ¿lo voy a aguantar 10 años? Pase lo que pase. Y me voy a anclar y no me voy a mover. No es fácil. Entonces esa es la primera pregunta, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, desde el año 2005 tengo una rentabilidad del 16%. Si compro el fondo y me olvido de esto y lo miro cada 5 o 7 años, hombre, si veo que la bolsa, digo, voy a ver cómo ha caído. Hostia, la bolsa ha caído un 30%. ¿Cómo habrá caído mi fondo? Pues mi fondo ha caído un 40%. Si tengo que hacer algo, a lo mejor tengo que incrementar. Punto. Y si tampoco cogería... Oye, voy a invertir en fondos y voy a invertirlo todo en un fondo. No, a este peso hay que darle un peso adecuado dentro de una cartera equiponderada, ¿vale? Para, bueno, aunque veamos caer la posición, no sea algo que nos rompa la estructura de la cartera. Pero es un fondo que, insisto, no es una cuestión del fondo, es una cuestión de nosotros mismos, ¿vale? Bueno, espero haberte contestado. Rubén, hola Eusebio, en primer lugar, muchas gracias por el podcast tan didáctico que realizas. Siempre aprendo algo nuevo e interesante. Con los tipos tan altos que tenemos ahora, estaba pensando en cambiar mi estrategia de 100% renta variable y comprar obligaciones del Estado español a 15 años. Las últimas dieron casi un 4%. Y dedicar el cupón anual a comprar el MSCI World. Mi duda es cómo acudir a la subasta y si te asignan sí o sí las obligaciones que pidas. Mi idea sería desinvertir 100.000 euros y dedicarlos a la compra de estas obligaciones, pero mi miedo es que después de desinvertir no me otorguen estas obligaciones. Vale, las obligaciones a lo mejor no te las dan en primera subasta, es indiferente. Tú puedes ir al mercado secundario, es decir, al día siguiente de las obligaciones están en mercado y puedes ir a través de cualquier broker y te las van a dar, porque en cualquier broker que compre en renta fija, Renta 4, Banquinte, Investor, el que utilices, vas dentro del apartado de renta fija y las puedes comprar. Evidentemente, siempre el broker de turno te va a cobrar una comisión que no es muy alta, 0,10, 0,15, 0,20, dependiendo de cada broker, pero las puedes comprar perfectamente, o sea que siempre las vas a poder comprar. Casi yo, la pregunta que me haría, la respuesta que me haría sería, vamos a ver, es decir, vas a pasar del 100% que tienes invertido en renta variable al 0% invertido en renta variable y el 100% en renta fija. Quizás no sea
una estrategia adecuada. Yo no haría semejante movimiento, y más para el plazo que indica, porque me estás diciendo que vas a cumplir obligaciones a largo plazo. Bueno, yo creo que para tan largo plazo siempre le vas a sacar mayor rentabilidad a fondos de renta variable, evidentemente con mayor volatilidad durante el camino, pero es que estás pasando de 100 a 0, en este caso de 100 renta variable a 0. Yo a lo mejor lo que podrías hacer es bajar el porcentaje que tienes actualmente, pero no creo que sea una buena opción pasar de 100 a 0. Siempre hay rangos intermedios que puedes ver que pueden ser más ventajosos para ti en el largo plazo. Por ejemplo, te aconsejo que escuches el podcast, si no lo has hecho, el podcast 188, donde hablo de hoy y oportunidades dentro del caos. Y puedes coger diferentes estrategias de renta fija a 3, 4, 5 años que probablemente tengan más sentido y que te vayan a dar más que una letra, incluso más que unas obligaciones. Y no te obligas incluso tantos años, ¿vale? La letra vence y si el interés ha bajado, pues ya renuevas a un precio menor, pero una obligación a tan largo plazo yo me iría siempre a renta variable, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues desconozco también el motivo, pero no le encuentro sentido a tener 100% renta variable y pasar al 0%. Siempre hay rangos intermedios que probablemente sea mejor. Enrique Sánchez, siguiente consulta. Los tipos van subiendo y los fondos monetarios son ya bastante atractivos, con una rentabilidad a corto plazo muy predecible. Por otro lado, en general, los fondos de renta fija a más largo plazo siguen aún bastante bajo. Por ejemplo, y habla de dos concretos, el fondo IE con el ISIN IE 00B84 J9L26, que es el PINCO Global, ¿vale? Y por otro lado habla del fondo Fidelity Global Short duración Income con el ISIN LU 173 1833334, ¿vale? Dice que los fondos a más largo plazo siguen todavía bastante abajo. Claro, sí, efectivamente, pero es que tienes que comprar el fondo en estos momentos que está abajo y olvidarte de la volatilidad del corto plazo, porque a estos precios y a 3-4 años le debería sacar una rentabilidad más cerca del 5 que del 4%, y siendo conservadores en las expectativas. Bueno, ponemos un 4%, ponte una expectativa del 4, que probablemente le sacarás el 5. Lo mismo para el Fidelity Global Short duración INCO, ¿vale? Tienes algo menos duración que el anterior y por tanto algo menos de riesgo, pero una estrategia adecuada de renta fija sería una combinación de ambos fondos, pero insisto, con un horizonte de 3-4 años. Lo que no debes de hacer es esperar a comprar el fondo cuando se haya recuperado de precio y de valor liquidativo, pues que en ese caso ya estaremos comprando tarde y la rentabilidad no será tan buena. Vemos un poco qué tiene el Fidelity, ¿vale? El Fidelity Global Short duración Income. Voy a repetir el ISIN con el ISIN LU 173 18333 0,4. Nos encontramos con una yield, es decir, con bonos dentro de la cartera, con un tipo de interés del 7,2% y una duración de 1,8 años, es decir, una duración bastante corta y una yield, un cupón bastante alto, ¿vale? Es verdad que invierte, hace combinación, como no puede ser de otra manera, para obtener esa yield en deuda de empresas y de gobiernos, ¿vale? ¿Qué nos encontramos dentro de las mayores posiciones de este fondo? Que vamos a dar un repaso. Pues nos encontramos dentro de las 10 mayores exposiciones, ¿vale? Nos encontramos con bonos que ha emitido el aeropuerto de Heathrow con un 1,5, ¿vale? Con bonos de muchas empresas, como pueden ser de Ford, de Intesa Sanpaolo, de Vichy Properties, ¿vale? De Joyce Bank, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sé si lo he dicho, del fondo del banco Intesa Sanpaolo, un banco italiano, ¿vale? Pero posiciones todas que, por ejemplo, en el aeropuerto de Heathrow tienen el bono que tienen del aeropuerto de Heathrow tienen un 1,5, un 2,1 en NRG Alexander, un 1,4% en Ford. Si vamos un poco por exposición regional, pues exposición regional tienen un 32% en Estados Unidos, un 24% en Irlanda, un 7% en Francia, un 5,6% en Alemania, un 5,6%
En Escandinavia, Oriente Próximo y Norte de África un 2,5, Japón 2,2, es decir, está expuesto, digamos, a bonos en todo el mundo. Por sectores, bancos 18%, bienes de consumo 15%, transporte 8%, equipos de capital 6%, energía 6%, bienes públicos 5,8%, comunicaciones 4,8%, otras financieras, muchas veces aquí son compañías de seguros, 4,5%, es decir, una diversificación muy muy grande, con un cupón del 7,2% y una duración de 1,8 años, pues bueno, pues yo estaría relativamente tranquilo, ¿vale? Mucha gente ve una rentabilidad de un fondo de renta fija y dice, joder, pues que esta rentabilidad no lo compro, porque en el año 2020-2021 ha tenido rentabilidades bajas, claro, pero es que en el año 2020 y 2021 los tipos de interés están en el 0%, incluso en un monetario. Hay mucha gente que ve la rentabilidad hoy de un monetario o la de un fondo de renta fija y ve 2022 mala, 2021 mala o muy mala, 2023 algo mejor, porque a lo mejor en muchos casos llevan un 1,5, un 1,7, un 2,5 y joder, ¿cómo es posible que este fondo, si las letras del tesoro están dando un 3,5, este fondo solo esté dando un 2,5? Claro, porque es que se va adaptando al mercado, pero se va adaptando día a día, porque el 1 de enero las letras ya no estaban en el 3,5, estaban muy por debajo, ¿vale? Entonces un inversor dice, va, no compro hasta que el fondo no esté en el 4% de rentabilidad. Es que cuando esté en el 4% de rentabilidad probablemente será en ese momento en el que o se estabiliza o empieza a bajar. El fondo tienes que empezarle a comprar cuando los tipos de interés están empezando a subir, sobre todo el monetario, porque día a día se va a ir adaptando a los nuevos precios, a las nuevas letras y a los nuevos emisores que van emitiendo cada vez más caro, ¿vale? Evidentemente, como siempre dice el disclaimer de cualquier fondo de renta variable, rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras, pero es que en este caso, claro, tampoco es garantía, porque si los tipos de interés en el 2021 estaban en el menos 0,5, un monetario daba el menos 0,5, porque por folleto solo podía invertir en letras, pero es que ahora las letras están mucho más caras y se va, de hecho, la rentabilidad, es decir, según ha ido el año, ha ido subiendo exponencialmente, ¿vale? Probablemente en enero subió un 0,1, en febrero 0,15, en marzo 0,18 y a partir de abril o mayo ya está subiendo mes a mes 0,23, 0,25. Es decir, cada mes va subiendo más, ¿vale? Bueno, pues para que veamos un poco cuándo hay que comprar los fondos, cuando están baratos. No bueno, mucha gente dice, bueno, no invierto cuando la situación geopolítica se haya pasado y todo está más calmado, ¿vale? Invierte cuando esté más calmado, pero es que cuando esté más calmado los mercados van a haber subido un 50%, porque el primer empujón va a ser probablemente el más fuerte y probablemente el que menos riesgo tiene, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. David Granda. Hola Eusebio, ¿qué te parece la plataforma? ¿Cuánto tiempo llevamos de podcast? Llevamos 58 minutos y nos quedan unas cuantas. No sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, seguimos porque vamos a dar cabida a todas. No hay más remedio. David Granda me consulta. Hola Eusebio, ¿qué te parece la plataforma de Raisin? Están ofreciendo depósitos para 6, 9, 12 meses en bancos europeos que rondan el 4%, ya que están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósito. ¿Lo ves buena opción para parte del capital que quieras tener para poco riesgo, ya que tienen un interés aceptable? Dice, si pudieras comentarlo en el podcast para dar tu opinión y valorar tanto la plataforma como los bancos, te lo agradecería. Muchas gracias por adelantado. Es un fenómeno, Vale. No conocía Raisin ni la página web, pero empiezo a soplar. Perdonar la expresión. Pero claro, vamos a ver. A ver, voy a ser lo más benevolente posible y poco agresivo.
¿vale? En cuanto a la contestación, vamos a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé a vosotros, a cualquiera de vosotros, pero a mí me cuesta mucho ganar el dinero y ahorrarlo, ¿vale? Con lo cual, pues no estoy dispuesto a depositar el dinero en un banco, ya no digo de Estonia, ni siquiera de italiano. ¿Qué pasa si quiebra? Te tienes que meter en una plataforma de afectados, tienes que ir al Fondo de Garantía de Depósitos. Al Fondo de Garantía de Depósitos, de momento no voy al Fondo de Garantía de Depósitos español, voy al Fondo de Garantía de Depósitos de Eslovenia, del Banco Central Europeo o del Susun Corda, ¿vale? Con lo cual, no va a ser un proceso fácil. Pero claro, vamos a ver, si yo quiero, yo lo que haría sería, vamos a ver, primero, no quiero invertir, perdón, quiero invertir y no quiero tener nada de riesgo. ¿Vale? Si no quiero invertir y no quiero tener nada de riesgo, lo que hago es que me voy a una oficina debajo de mi casa, de Santander, de BBVA, del ponerle el nombre al banco al que queráis. Y yo por un 3% me quedo tan tranquilo. Y prefiero un 3% en un banco español debajo de mi casa y demás que en un 4% en un banco de Estonia. Por descontado. Porque si quiero invertir con poco riesgo, no quiero meterle ningún componente de riesgo, ni de riesgo de insolvencia. No conozco ningún banco de los que aparecen en la plataforma de Racing. Es decir, los he estado viendo y es que no conozco ninguno. Banca Coop habla de un banco de Estonia que te da un 4,21. No lo he oído hablar en mi vida. Banca Sistema, un 4,4% de tipo de interés. Un banco italiano. Insisto, no sé cuánto pagan en Santander o en BBV, no sé cuánto pagan en Unicaja, no sé cuánto pagan en Ibercaja, pero desde luego me voy a Ibercaja, o me voy a Unicaja, o me voy a cualquier lado. Es decir, si hablo de depósitos, ¿vale? Que no es algo que yo haría si tuviera que hacer un depósito, pero como me has preguntado por un depósito, es decir, y no quiero componente de riesgo, Banco Español. Evidentemente haría otras cosas, es decir, un segundo escalón un poco más, pues sería que me compro una letra del Tesoro a 12 meses y me da casi el 4%, que me va a dar mucho más interés que no tener que estar pregonando por un montón de oficinas bancarias a ver qué tipo de interés me dan en cada uno. Compro una letra a un año, me da el 4 y me olvido. Pero si quiero ir un punto más allá todavía, vamos a llamar de sabiduría, de valor, de como queramos llamarlo, un punto más, tampoco sin meterle mucho componente de riesgo. Me voy a un fondo monetario en un banco español que tenga una comisión baja y me va a dar cerca del 4% y me quito de complicaciones. Es decir, si soy un inversor que quiero algo sin riesgo, nada de riesgo, ¿por qué me voy a buscar un banco fuera de mi país para depositar mi dinero? ¿No sería mejor hacerlo insisto, en Unicaja al 3%, siguiente cuestión, letra del Tesoro, un poquito más grado de avanzamiento y mejor rentabilidad un fondo monetario, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esto, insisto, como he dicho anteriormente, no creo que el depósito sea la mejor opción desde mi punto de vista, pero monetariamente, si no quiero nada de riesgo, es la mejor opción. Incluso si quiero ir también un punto todavía más allá del monetario, pues una combinación de monetarios con renta fija flexible sería una opción todavía un poquito más adecuada, como siempre, dentro de nuestro perfil de riesgo, horizonte de inversión, etcétera. ¿Vale? Eso es un poco la cuestión. Vale, que no me deje ninguna, que no me deje ninguna. Que no me deje ninguno. Vale. Creo que de momento no me dejo ninguna. Vale. Siguiente cuestión. Manu Descal nos pregunta: hola Eusebio, soy Manu. Antes de nada, felicitarte y darte las gracias por la labor que haces con tu podcast. A muchos nos sirve muchísimo. Soy de nuevo en la inversión en fondos. Invertí 10.000 euros en el fondo de renta variable AIA Zinvest International Invest con el ISIN ES 017 411 50 65. Actualmente está en un menos 20 y me tiene algo preocupado. Si me puedes explicar algo de este fondo y si piensas que puede ser una buena inversión, gracias. Vale.
Primera cuestión que me dice, ¿me podrías explicar algo de fondo? En este caso la pregunta, que a su vez es respuesta, pero casi en tu pregunta va la respuesta. Es decir, entiendo que has invertido en un fondo que no sabes gran cosa sobre el mismo, ¿vale? Y luego ya se haces una siguiente cuestión. O sea, ¿piensas que es una buena inversión? Pues como entiendo, como has invertido en algo que no tiene convicción, pues ya baja un 20% y te está generando dudas. Por eso, siempre digo, por eso cuando hablamos de inversión la convicción es muy importante. Y la convicción, la convicción se genera con el conocimiento previo. Conocer al gestor, dónde invierte, cómo invierte, cuál es su filosofía, cuál es su track record, cuál es su historial, cuántos años lleva en la industria, contra más mejor, infinidad de cosas, ¿vale? Reunirte con él, bueno, en mi caso muchas veces tengo esa facilidad, ver cómo actúa, ver conferencias, en fin, hay muchas maneras, pero bueno, dicho esto, vamos a repasar el fondo que comentas, ¿vale? Veo que es un compartimiento dentro de un fondo más grande, tiene un historial muy corto, evidentemente opera en renta variable internacional, he entrado en la CNMV y bueno, el informe semestral, pero no he visto en qué invierte, no aparece. Bueno, yo creo que no he ido por el camino correcto, debería estar publicado, pero bueno, incluso a una persona que se dedica a esto, un profesional, me ha costado encontrar, que para mí es súper sencillo, el informe semestral. No lo he encontrado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues necesito en este caso también pues algo más de robustez para invertir, un equipo de gestión más amplio. Bueno, creo que lo lleva un único gestor. Bueno, he seguido indagando un poco, ¿vale? Y veo que, bueno, pues hace estrategias de trading, ¿vale? Y bueno, pues esto no quiere decir que sea bueno ni malo, pero no entra un poco dentro de mis estrategias en cuanto a creación de la cartera y meter un fondo en cartera, ¿vale? Habla mucho de trading, como digo, no conozco a ningún gestor que con unos resultados auditados y a 10-15 años haya generado de forma sostenida rentabilidades positivas haciendo trading. Con lo cual, bueno, no es algo en lo que yo me sienta cómodo a la hora de invertir. No digo que sea ni bueno ni malo, pero a mí aquí el grado de convencimiento es bajo. No hay un equipo de gestión, no hay una gestora detrás. Bueno, la gestora a lo mejor luego es muy bueno, y con los años a lo mejor lo hace extraordinariamente bien y se sale del mapa, pero bueno, prefiero fondos gestionados por equipos de gestión, cualificados y experimentados. Y a partir de ahí veremos a ver las rentabilidades, ¿vale? Daniel Folqués, como siempre, agradecerte tu labor divulgativa, tu trabajo, tus consejos, etcétera, ¿vale? Y hace la siguiente, una duda que siempre me pregunto y no he visto en ningún sitio. En un fondo de estos que tienen limitaciones, por ejemplo, que no pueden tener más de un 10% en una acción, ¿cómo funciona? Me explico. Un gestor tiene la empresa A en cartera con un 10%. Esa acción baja un 50%, por lo que el gestor que confía en la empresa mete más dinero hasta llegar de nuevo al 10% del total de su cartera. Si esa acción sube un 50%, ¿el gestor está obligado a vender para no superar el 10%? Correcto, así es. Ahora lo voy a explicar un poco más, bueno, con algún ejemplo. ¿Cómo funcionan exactamente esas dinámicas? Vamos a intentar explicar estas dinámicas, ¿vale? Si un gestor tiene, por ejemplo, en una cartera un 8% y la acción sube un 50%, esa posición pasa automáticamente a suponer en la cartera un 12%, con lo cual el fondo está obligado a vender un 2% para estar por debajo del 10%. Y si la acción sigue subiendo otro 20% y vuelve al 12%, tiene que seguir vendiendo para seguir estando por debajo del 10%, ¿vale? Si tiene, al contrario, pasa un poco como el nombre dice, al contrario, si tiene un 8% y la acción baja un 5%, perdón, y la acción baja un 50%, pues ese 8% automáticamente, por menos valoración, se convierte en un 4%. El gestor, en ese caso, sí que puede seguir comprando todas las acciones que quiera hasta el 10%, ¿vale? Y si se encuentra en el 10% y si la acción vuelve a subir, pues tendrá que empezar a vender, ¿vale?
Siempre es el 10% por valor. Y luego también hay algunas más reglas, que son que en las 4 o 5 primeras posiciones no pueden superar el 40%. Esto hace que para cumplir con la diversificación mínima, el gestor tenga que tener en la mayor parte de los casos más de 20 compañías en el fondo. Nos podemos encontrar con un fondo bastante concentrado que suele tener 30 y los menos concentrados suelen tener 80 o por ahí, ¿vale? Es un poco la media, ¿vale? Daniel Folqués nos hace otra siguiente cuestión porque me llegó en otro mail, ¿vale? Te vengo a plantear unas dudas que no necesito resolver ya mismo, pero me parecen interesantes de cara a tu programa, ya que son cosas de las que no se habla mucho por ahí. Si no entran en este podcast, pues para el siguiente. Vale, dice, ¿se puede cambiar una cartera de fondos de nombre? Es decir, mi padre tiene unos fondos y quiere ponerlos a mi nombre. Me los quiere regalar como herencia anticipada. Lo que me dice mi gestor es que tiene que venderlos, darme el dinero y yo volver a comprarlos, con el consiguiente paso por Hacienda. Exacto, es así como indicas. Es decir, tu padre tiene que vender los fondos y hacerte una donación. Ese es el proceso. Pero en ese caso, como se cambia de titular, nuestros amigos de la agencia tributaria nos llaman a capítulo y reclaman lo suyo, que es el porcentaje de las ganancias. ¿Vale? Otra cuestión que nos dice es, en caso de tener... Más adelante haré una pequeña consideración sobre esto porque puedes encontrar alguna fórmula alternativa que a lo mejor te puede servir, ¿vale? Pero bueno, vamos a terminar contestando la siguiente cuestión. En caso de tener que vender los fondos o parte de las participaciones, ¿cómo funciona el FIFO? ¿Se puede hacer de alguna manera para pagar menos impuestos? No se puede hacer de ninguna manera porque siempre es primera participación comprada, primera participación vendida. FIFO es lo que viene a ser las siglas en inglés, primero comprado, primero vendido, ¿vale? Es decir, si has comprado en el año 2000 y desde entonces tienes una rentabilidad del más 300, la primera participación comprada son las primeras que venderás y las primeras que tributarás, en el caso de que vayas vendiendo, ¿vale? Siempre tienes que tener en cuenta que siempre se va arrastrando la información fiscal y no hay manera de saltárnosla. Es decir, puedes tener la cartera de inversiones primero en el Banco Santander, luego en Bainvesto, luego en la Caixa, luego en un tercero o donde quieras tenerlo. Pero el sistema siempre va reflejando las plusvalías y siempre se van acumulando. Eso, aunque cambies por muchos bancos, eso se queda automáticamente reflejado. Ahora bien, si en el caso de que tu padre quiere hacerte una donación por el motivo que sea, tienes que considerar primero la edad de tu padre, si tiene muchas plusvalías. Igual, si tiene muchas plusvalías, no conviene tocarlo, porque lo que sí existe y está legislado, ¿vale?, es lo que se llama en el argot financiero la plusvalía del muerto. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, tu padre invirtió 100.000 euros hace 10 años, ¿vale? Y hoy esas participaciones en fondos valen 200.000 euros. Tu padre fallece, ¿vale? Tu padre fallece el día que hacemos el podcast, por poner una cifra, ¿vale? Y por poner esto, que lo entendamos todos lo más concretamente, el 27 del 10 del 2023. Bien, pues tú recibes en el 27 del 10 del 2023 200.000 euros, con el valor de las participaciones a día del fallecimiento. Y si las vendes mañana, al día siguiente que las has heredado, esas participaciones, tú pagarás únicamente la diferencia entre las 200.000 de hoy y, por ejemplo, 200.184 de valor mañana. Es decir, cobras la herencia sin tributar. Esto puedes hablarlo con tu asesor o con alguien de tu confianza, porque si las plusvalías son importantes y necesitas capital por el motivo que sea, quizás, pues bueno, puedes considerar otras cuestiones, como puede ser, pues desde un préstamo que desde el punto de vista fiscal sería mucho mejor opción, ¿vale? Un préstamo para una persona con capital, aunque sea muy mayor, puede ser una opción muy interesante desde el punto de vista de la fiscalidad. Y si es una persona con patrimonio, que tenga 80 años, o 8 años, que es un préstamo lo que se llama
ignorado, es de fácil acceso y se suele conceder, ¿vale? Insisto, tendría que sobre todo darte una vuelta a un asesor que tengas de confianza y ver esto un poco desde el punto de vista de todo en global, con diferentes posibilidades, y a lo mejor es una manera de que, bueno, pues a lo mejor no tengas que tributar. Gonzalo Vivas nos hace otra consulta. Primero de nada, agradecerte tu trabajo. Los podcasts son de gran utilidad para el inversor. Quería consultarte por un fondo TREA EM Credit Opportunity con el leasing LU 062 965 8435. Su opinión al respecto sobre el gestor y cómo podría comportarse en un entorno de tipos más altos como los actuales. Vale. En primer lugar, saco el leasing del fondo TREA EM Credit Opportunity y veo que es un fondo que es de renta fija, pero que a su vez invierte en mercados emergentes. Y por otro lado, invierte en divisa dólar. Y divisa no está cubierta, ¿vale? Creo que incluso, por ejemplo, dentro de TREA tienes mejores opciones desde mi punto de vista, como puede ser el TREA renta fija, que como máximo puede tener un 10% en divisa no euro. Es decir, tienes un fondo de renta fija, pero digamos con una acotación del riesgo, porque es que tienes riesgo por todos los lados. Tienes riesgo de renta fija, de que estás invirtiendo en mercados emergentes, que ahora mismo la renta fija de los mercados emergentes está muy bien, pero no tienes la divisa cubierta, con lo cual tú puedes ganar en ese fondo de renta fija un 6%, pero como el dólar te vaya en contra, te quedas en tablas. Con lo cual, un fondo de renta fija, yo entiendo que es un fondo para una persona más conservadora y debería de invertir como mínimo con la divisa cubierta. Y si tienes un fondo que TREA, por ejemplo, en renta fija lo hace muy bien, de hecho es una gestora especializada en renta fija, de hecho el 67% de todos sus activos son renta fija, con lo cual, pues, bueno, es una buena opción, pero yo me iría dentro de TEA al fondo que tienen, pero de renta fija, global, flexible, divisa cubierta, porque como he dicho antiguamente, todo lo que podemos ganar con el cupón, pues se nos puede ir por la divisa, y lo que siempre debemos de hacer, renta fija, es un poco acotar el riesgo, ¿vale? Si cojo, por ejemplo, el fondo, el renta fija de TREA flexible, no el de emergentes, el normal, ¿vale? Tiene una duración, cojo la ficha última publicada y veo que tiene una duración de 3,32 años y una yield del 5,32%. Bueno, pues puedo vivir con esto, es decir, a 3,32 años me va a dar un 5,32% anualizado aproximadamente, ¿vale? Pues bueno, pues bien, no tengo riesgo de divisa, lo tengo todo más o menos controladito, siempre, bueno, al final es que siempre viene un susto, pero que los sustos ya los tenga controlados, no porque el dólar me vaya muy en contra, ¿vale? Es que ahora mismo invertir en renta fija es pues casi jugar a caballo ganador, porque aunque el gestor sea malo, muy malo, que algunos que los hay, no los vamos a nombrar, porque no es la cuestión de sacar aquí los gestores malos, ¿vale? Pero las probabilidades de ganar a 3 o 4 años desde el punto de entrada actual van a ser bastante razonables, ¿vale? Pero también podemos ir un paso más allá, que es si elegimos buenos gestores, de los mejores de renta fija, pues vamos a estar por encima del 5% a 4 años vista. Bueno, pues algo no visto en renta fija en los últimos 10 años, con lo cual, pues bueno, pues interesante. ¿Cuántas me quedan? Me quedan todavía, llevamos 1 hora 18. Hoy no cunde, ¿eh? Bueno, seguimos. Pedro desde San Sebastián, tengo el fondo mixto MFS Prudent Wealth. Creo que este fondo aporta valor en este momento, o mejor decantarse por algún fondo de renta fija a estos niveles. El Prudent Wealth es un fondo es un fondo mixto, ¿vale? Tiene un poco las dos cuestiones, con lo cual, bueno, es diferente a un fondo de renta fija, pero es un muy buen producto, gestora extraordinaria, tienen filosofía de preservación de capital y es un fondo que podríamos tener en cartera perfectamente para muchos años, ¿vale? Habla de más fondos, tiene el Flossback Bond Short Bond Opportunity,
tiene el buy and hold renta fija y tiene el DNCA Invest Alpha Bond. Cualquiera de ellos son excelentes fondos, ¿vale? Todos están bastante bien. Habría que ver, como siempre, la ponderación que tienes a cada uno de ellos, que no me lo pones. Esto siempre es importante porque de esta manera podemos ver que no tengas una excesiva ponderación a este tipo de fondos, ¿vale? Luego, por último, ¿qué opina de ellos? Pues como te he dicho antes, fenomenal. ¿Añadiría o quitaría algún fondo? No, está bastante bien. Quizás habría que ver, pues de cuánto es la cartera, porque como digo, no es una cartera que tengas 1.000 euros o que tengas 1.000.000 de euros. Pues a lo mejor si tuviera mucho capital añadiría algún fondo más. ¿Vale? Para terminar, si solo pudiera escoger un fondo de renta variable global group, ¿qué fondo sería? Vale. Aquí, si solo pudiera coger un fondo de renta variable global group, pues cogería el Shailen, ¿vale? El Shailen es un fondo que no es tan growth, por ejemplo, como el Bailey Gifford que hemos visto en otras ocasiones y que en este mismo podcast anteriormente lo he comentado, y es un poco más growth que por ejemplo el Fan Smith, ¿vale? Con lo cual el Shailen está en un término medio que desde mi punto de vista, sí, como me dices que si solo tuviera que coger uno, pues cogería el Shailen, aunque insisto, si es una cartera pequeña solo cogería uno, pero si es una cartera con algo más de inversión, pues cogería algún fondo más. El Shailen está en el medio, no tan growth como digo, como el Bailey Gifford, y pues, no tan conservador dentro como es el Fan Smith, ¿vale? Tiene una composición, el Shailen, más adecuada, tiene un componente de compañías con mucha calidad, con altos roces, ¿vale? Y bueno, pues me inclinaría por este tipo de cuestiones. Muchas veces no es cuestión del fondo en sí como tal. Muchas veces es mejor, saber conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro horizonte de inversión, conocer cuál es el destino final de este dinero. No vale decirnos, bueno, voy a poner este dinero aquí, cuando todo esté calmado, vemos qué hacemos. Pues no es una respuesta lógica, porque al final estamos trasladando en el tiempo una decisión de inversión, para dejar de comprar algo, a lo mejor ahora en el momento óptimo, comprar algo que ya esté descontado en precio, pero posteriormente mucho más caro. Muchas veces es cuestión de ver el momento y dónde estoy invirtiendo, ¿vale? Para que tengamos una contextualización. David, siguiente cuestión, nos dice: antes de nada, expresar mi agradecimiento por la labor tan valiosa que realizas. Tengo una pregunta relacionada con la exposición a oro y materias primas en una cartera utilizando fondos. ¿Es posible lograr esta exposición de manera pura a las materias primas sin que esté vinculada a empresas? Estoy considerando dedicar una pequeña parte, menos del 7% de la cartera, para este tipo de inversión y me gustaría saber si tienes alguna recomendación al respecto, ¿vale? Con fondos siempre vas a hacerlo invirtiendo en empresas. Por ejemplo, si cogemos el BlackRock Gold, ¿vale?, que podemos ver la ficha, pero casi todo, pues lo que tiene son compañías de extracción de oro, en algunos casos que tienen royalties sobre el oro, pero que van a tener un comportamiento similar, pero no exacto, al precio del oro, ¿vale? Algunas empresas subirán mucho, otras quebrarán y el comportamiento siempre va a variar. Si quieres tener una exposición de manera pura, debes hacerlo a través de ETF, que ahí sí que puedes hacerlo, ¿vale? El ETF tiene la desventaja de la fiscalidad. Tendrás que, pues si tienes todo el dinero invertido en fondos, vender un fondo, pues si tienes plusvalía tendrás que pagar por las plusvalías. Cuando consideres la venta y si has obtenido plusvalías, tienes que tributar por ello y vas a tener esa desventaja por si quieres hacerlo exacto, ¿vale? José Antonio Villanueva nos hace la cuestión, esta ya es la última. Buenos días, Eusebio, una vez más te vuelvo a manifestar mi más sincera enhorabuena. Estoy incorporando renta fija en mi cartera, en concreto 2 fondos globales. Más concretamente, que principalmente tengan renta fija de alta calidad crediticia. Mi idea es que uno tenga duración media de 1 o 2 años y el otro 6 o 8 años.
ir aportando e ir rebalanceando según se comporte mejor uno u otro. Con estos criterios, ¿qué fondos crees que podrían encajar? ¿Te parece correcto el planteamiento? No importa que tengan renta corporativa o incluso algo de high yield, si no es en porcentajes muy alto. Bien, me parece correcta la estrategia. Yo la diseñaría de la siguiente forma. Incluiría monetarios para la parte, digamos, para la duración media de 1-2 y, por ejemplo, cogería 2 monetarios. En este caso, cogería, voy a decirlo, sí, ¿vale? Los tengo por aquí. El Grupama Enterprise con el código ISIN FR 00102888316 y también cogería el Amundi Euroliquidity, ¿vale? Con el código ISIN FR 0011408764. Si vemos, por ejemplo, el Grupama Enterprise en lo que lleva de año lleva un 2,50% de rentabilidad en positivo. Y el Amundi Euroliquidity lleva un 2,37 de rentabilidad en positivo, ¿vale? Digo un poco lo mismo que decía antes. El 1 de mayo, a 4 meses, este fondo estaba por debajo del 1% en rentabilidad y a 6 meses estaba en el 1,5. Es decir, según ha ido pasando el año, la rentabilidad mes a mes ha ido creciendo. En el mes de enero probablemente a lo mejor subió un 0,1, pero en el mes de agosto ese fondo ya ha subido un 0,25, un 0,26, porque los tipos de interés han ido subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de fondos no nos tenemos que fijar, por supuesto, no en la rentabilidad del año 2022, porque no va a tener nada que ver con la que está dando este año, porque el Euribor estaba en negativo y ahora está en positivo, ¿vale? Entonces, lo mismo que decía anteriormente, rentabilidades pasadas no tienen nada que ver con rentabilidades futuras y los monetarios está pasando eso, ¿vale? La curva y el rendimiento ha ido subiendo porque la curva y el rendimiento de las letras del tesoro pues también ha subido, con lo cual pues todo ha ido subiendo, ¿vale? Y en segundo lugar, para la estrategia que comentas, pues yo cogería, por ejemplo, el M&G Optimal Income, ¿vale? Es un fondo de la gestora M&G, es un clásico dentro de la renta fija, ¿vale? Pero este fondo ya tiene duraciones más largas. También podría coger el PIMCO Global Income perfectamente, y en función de la cantidad que tengas para invertir puedes coger más o menos un fondo o 2 fondos. Evidentemente, si tienes 10.000 euros, pues con 2 monetarios y 2 fondos de renta fija te va suficiente. Si tienes 100.000 euros, con 2 monetarios y 4 fondos de renta fija, fenomenal. Y si tienes 1.000.000 de euros, pues con 3 monetarios y 6 fondos de renta fija, pues también te irían fenomenal, ¿vale? Vamos a dar el leasing del M&G Optimal Income, que es el LU 16707-24373, y luego vamos a dar el leasing del Grupama Enterprise, ya los he dado antes, según me estaba dando cuenta, según los iba diciendo. Bueno, voy a beber un poquito de agua y termino. Nos hemos ido a la hora 27, pero es que tenía un montón de cuestiones que, bueno, en un mes, pues este mes ha habido un montón de preguntas. Espero que os haya gustado. Me despido de todos vosotros, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.